Estimados amigos, en la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa estamos muy contentos de que hayas elegido a Mazatlán como sede de tu importante congreso. Da por hecho que vamos a estar muy pendientes de la realización de tu evento. Toda la cadena turística está lista para atenderte y estamos seguros de que va a ser todo un éxito. Te esperamos en Mazatlán. Muy buenas noches, tengan todos, compañeras, compañeros en la medicina interna y áreas afines. Iniciamos el mes de mayo con la sesión semanal a cargo de las filiales del Colegio Mexicano de Medicina Interna. En esta ocasión, a cargo de la filial Ciudad Victoria del capítulo Tamaulipas. La plática estará a cargo, tenemos hoy dos ponentes. El primero de ellos es el doctor Ramón Alejandro Martínez Hernández. El doctor Martínez, médico cirujano y partero por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hizo la especialidad de medicina interna, su especialidad en hematología clínica y un curso de alta especialidad de trasplante en hematología por el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, avalado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. De la misma forma, tiene estancia formativa en hematología y hemoterapia en el Hospital de la Santa Creu en Sant Pau, en Barcelona, España, avalado por la Universidad de Barcelona. De igual forma, hizo o tiene maestría en gestión de instituciones y centros hospitalarios por la Universidad del Valle de México, con certificación vigente por el Consejo Mexicano de Medicina Interna y certificación vigente por el Consejo Mexicano de Hematología. El doctor es médico adscrito en hematología en el Hospital Dr. Norberto Treviño Zapata en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Médico adscrito al Servicio de Hematología y Medicina Transfusional en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria. Su práctica privada la realiza en la Consulta Clínica del Valle, subespecialistas en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nuestro segundo ponente nos lo presenta la doctora Leslie Morachet. Adelante. Tengo el gusto de presentarles al químico farmacobiólogo Manuel Vázquez de la Cruz. Él especializa en hematología, en diagnóstico por laboratorio, con un diplomado en medicina transfusional. Él es socio de la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional y ambos ponentes el día de hoy nos hablarán sobre las recomendaciones para el internista frente a la incompatibilidad sanguínea. Hola, soy Fernando Regis. Quiero hablarte de Ser Humano. Somos una institución dedicada a la atención y prevención del VIH y del SIDA. Tenemos 28 años de labor y en este tiempo hemos atendido a más de 3,000 personas con VIH y con SIDA y hemos brindado información a más de 300,000 personas sobre temas de prevención del virus en la Ciudad de México, Guadalajara y Veracruz. Hoy atendemos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que viven con VIH. Nuestra labor consiste en brindarles asistencia médica, odontológica, psicológica y social, así como alimento, alojamiento, vestido, educación, deportes, recreación, arte y cultura. El SIDA sigue siendo uno de los principales problemas de salud en México y en el mundo. Es una enfermedad incurable. Los retos actuales con ellos han cambiado de ser netamente de salud a ser temas de crianza, temas educativos, psicopedagógicos, afectivos y emocionales, de desarrollo de habilidades y de preparación para la vida independiente. Es por ello que creamos varios proyectos. Líderes de Vida es un modelo de intervención integral para el desarrollo de habilidades para la vida independiente de nuestros chicos. El Huerto de Miguel es un proyecto productivo que busca la autosustentabilidad alimentaria de nuestra institución y es una opción laboral para nuestros chicos. Así como otros proyectos productivos como el taller de serigrafía, el taller de artes plásticas, entre otras de las iniciativas de la inclusión social y laboral que buscamos para nuestros chicos en la búsqueda de la vida independiente de ellos.
buenas noches. Pues agradecemos al Colegio de Medicina Interna por la invitación a participar en la sesión mensual de las filiales. Como ya mencionaron, pues soy el doctor Ramón Martínez Hernández y en esta ocasión compartiré el foro con el químico farmacobiólogo Manuel Vázquez de la Cruz. El tema que vamos a abordar el día de hoy es recomendaciones para el internista frente a la incompatibilidad sanguínea y bueno, no tenemos ningún conflicto de interés ni el químico Manuel ni su servidor. ¿Me puede pasar la que sigue, por favor? Y bueno, ahí, pues en esta diapositiva lo que vemos principalmente es las situaciones entre las que nos encontramos, digamos, las situaciones eh, pues no muy agradables de una transfusión, que son los tipos de reacciones que puede tener, ¿verdad? Desde fiebre, alguna dermatosis, un disnea, e incluso un estado de choque, pues que puede llevar incluso a la muerte. Todos los tipos de reacciones que se pueden relacionar con esto. Si bien aquí el tema que vamos a abordar hoy es principalmente cuando el problema que tenemos es que no conseguimos un donador que sea compatible para nuestro paciente, pues sabemos que en parte, bueno, esta actividad de rastrear o buscar compatibilidades con el fin de prevenir en la mayor frecuencia posible que se presenten este tipo de reacciones. Sabemos que no todas las reacciones las podemos prevenir, pero quizás sí lo más importante sería pues prevenir las más graves, las que ponen en riesgo la vida. La que sigue, por favor. Y bueno, hablando de las incompatibilidades o qué es lo que tenemos que conocer o dominar un poco más respecto a la medicina transfusional, pues es bueno algo que ya más o menos conocemos, quizá no lo vemos mucho en la práctica, que son pues que existen diferentes sistemas de grupos sanguíneos, el más famoso o los más famosos o conocidos, el ABO, el RH, pero aquí en esta tabla vemos, pues aquí menciona hasta 33, pero incluso se han descrito hasta 45 diferentes sistemas, algunos de repente obsoletos, pero pues todos los tenemos que tener en cuenta. Por lo pronto, dominar el ABO y el RH pues sería importante porque pues son los que están involucrados en más del 95% de las reacciones y son con los que vamos a estar lidiando. Sin embargo, saber que existen otros también de relevancia y esos son en los que la medicina transfusional, los bancos de sangre nos van a estar auxiliando, pero pues sobre todo lo que necesitamos saber es qué le vamos a pedir o cómo interpretar la información que en algunas ocasiones estos bancos de sangre nos van a enviar. Y aquí otros conceptos importantes, bueno, aquí en los sistemas de grupos sanguíneos, pues sabemos que lo que los distingue es que la sangre presenta diferentes antígenos y al ir conociendo estos antígenos, pues los hemos ido agrupando en sistemas de grupos pues para su estudio y para conocer su importancia, ¿verdad? Dentro de la medicina transfusional. Y otros conceptos importantes, anticuerpos naturales, que son básicamente anticuerpos que produce nuestro organismo contra los antígenos que no poseemos, no lo produce en todos los grupos sanguíneos, en el más importante es en el ABO, pero es importante saber que los anticuerpos naturales son anticuerpos que no necesitan una exposición previa a una transfusión o a algún otro evento para poder presentarse. Por otro lado, los anticuerpos irregulares sí son anticuerpos que no deben estar presentes y que se presentan por lo general como reacción principalmente a una transfusión. Autoanticuerpos, que son parte de las enfermedades autoinmunes, y aloanticuerpos, que también, pues por lo general, son secundarios a un evento previo. ¿Me puede pasar la que sigue, por favor? Y ya hablando del sistema ABO y RH, vamos a ver aquí que dentro del ABO, bueno, el fenotipo, que significa los antígenos que está expresando nuestros eritrocitos o los eritrocitos de nuestro paciente, que aquí vemos, menciona el A1, el A2, el B, AB, que puede ser con el A1 y el A2, y el O. Y aquí, bueno, tenemos los genotipos que presentan cada uno, y en la tabla de la derecha vemos perdón, los antígenos y los anticuerpos que están presentes en base al fenotipo que tenemos y los genes que están involucrados. Estos son importantes porque, digamos, como mencionaba, pues necesitamos dominarlos y si no, al menos tener la tabla, siempre a veces podemos estar agobiados o por la urgencia no tenerlo tan presente, pero en la tabla de antígenos, pues básicamente
sabemos que el antígeno que tenemos presente en nuestros eritrocitos, pues no vamos a desarrollar, no vamos a tener anticuerpos naturales. Ahí vemos que en anticuerpos está anti-B, para los que son grupo A1 o A2, para el B el anti-A, para el AB pues no hay, ¿verdad? Porque tenemos presentes los antígenos, y en el O pues vemos que tenemos anti-A y anti-B. Y por lo general se sabe que las reacciones, por ejemplo, por incompatibilidad de grupo, que habitualmente llegan a ser por errores humanos, en ese caso, las personas que son portadoras del fenotipo A, perdón, que tienen grupo sanguíneo O, son los que tienen reacciones más potentes porque sus anticuerpos son, digamos, son más efectivos por el subtipo de anticuerpos IgG que se manejan, que habitualmente son IgG1 o IgG3. Y los otros pues no dejan de ser relevantes porque, como vamos a ver más adelante, no solamente depende de la potencia de los anticuerpos, sino también de la carga de antígenos, de la carga de anticuerpos, del estado del paciente, ¿no? La que sigue, por favor. Y en el otro grupo que tenemos, que es el RH, pues vamos a ver que el antígeno, los antígenos que contiene el grupo RH, pues son, si ven aquí en la tabla, el RH positivo, la diferencia que tiene con el RH negativo es que tiene el antígeno D, ¿verdad? Y en el RH negativo no lo tiene. Pero los otros antígenos, que son C minúscula, E minúscula, E mayúscula, son otros antígenos que también están dentro de este grupo sanguíneo, de este sistema sanguíneo, y si ven, eh, en el caso del RH positivo, pues lo que tienen en común todos es que tienen el antígeno D, pero vamos a ver que hay ciertas diferencias también en otros antígenos que pueden llegar a ser relevantes también a la hora de una reacción transfusional. Al menos conocerlo, como vamos a ver más adelante en los ejemplos, en los casos clínicos, pues a veces estos antígenos también cobran relevancia en las reacciones o en la incompatibilidad cuando estamos buscando un donante. Y del lado derecho, pues vamos a ver todas las variantes, como vemos las frecuencias con las que se presentan en diferentes grupos étnicos estos antígenos. Es decir, eso pues nos va a generar ciertas diferencias. Habitualmente, pues bueno, como vamos a estar dentro de nuestro medio, pues la presentación de estos antígenos van a ser más o menos los mismos. La que sigue, por favor. Y si vemos aquí en esta tabla, básicamente estos antígenos tienen funciones, o sea, son antígenos, son proteínas, son carbohidratos que se encuentran en la membrana del eritrocito, que producen o establecen que se pueda producir una reacción inmunológica, pero pues su función básicamente no es esa, ¿no? Sino que pueden ser transportadores de agua, transportadores de urea, reguladores del complemento, componentes del complemento, enzimas incluso, ¿verdad? Y en alguna forma también algunos todavía incluso no conocemos específicamente cuáles son sus funciones, pero realmente pues digamos que conocer que existen los antígenos es importante, pero pues finalmente la función es una, y el hecho de que estén presentes pues genera que puedan producir una reacción inmunológica. La que sigue, por favor. Y bueno, ya pues, como final, bueno, vamos a ver que estos... la que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, aquí lo que tenemos son los sistemas de mayor relevancia. En las primeras diapositivas pusimos ahí los 33 que se conocieron de tiempo, que ya son más sistemas, pero los más relevantes son estos. Más relevantes, como dice aquí, por actividad antigénica y frecuencia. Si 95% de las reacciones dijimos que son por el ABO y el RH, pues estas otras básicamente quizás sea hasta un 4% y a lo mejor un 1% o menos pudiera estar ligado a algunos otros sistemas sanguíneos. Incluso hay sistemas sanguíneos que clínicamente no tienen relevancia, simplemente pues sabemos, los conocemos, se han descrito y es importante saber que existen. Los otros grupos sanguíneos, además del ABO-RH, que son importantes, es el MNS, el KEL, el DOFI y el KIT. Y bueno, vamos a ver más adelante cómo esto es importante saberlo cuando nos entreguen a veces un reporte del fenotipo de nuestro paciente. La que sigue, por favor. Y básicamente es importante saber cuáles son los factores que influyen en la destrucción inmune de los glóbulos rojos o eritrocitos. Como mencionamos, uno, la concentración plasmática y avidez de los anticuerpos.
el rango térmico de los anticuerpos. Habitualmente los anticuerpos calientes pues, son los que van a actuar más. Clase y subclase de la inmunoglobulina, más adelante lo veremos en una tabla. Especificidad del anticuerpo, densidad en la membrana del eritrocito, volumen, ¿verdad?, de los eritrocitos transfundidos, presencia de antígenos en el plasma. No todos los grupos tienen antígenos en plasma. Actividad del sistema fagocitario mononuclear, que ahí depende mucho a veces del estado del paciente. Sensibilidad de los eritrocitos al complemento. Por ejemplo, hay pacientes con hemoglobinuria poliquística nocturna que no tienen manera de protegerse del efecto del complemento y son más sensibles. Y grado de activación del complemento, que además de estas enfermedades, pues también puede depender del estado del paciente, ¿verdad?, el estado fisiológico de nuestro paciente. O de los anticuerpos, ¿verdad?, que sabemos que los IgM, por ejemplo, son más capaces de activar el complemento prácticamente en sus fases completas hasta C9. Aquí, por favor. Y otros factores, bueno, aquí vemos también lo mismo que mencionamos de los factores que influyen, pero vamos a ver, por ejemplo, sitios antigénicos en el eritrocito. En la tabla 2, en la que está hasta arriba a la izquierda, vemos que en el ABO es el que tiene más, ¿verdad?, porque es varios logaritmos, hacia arriba, dos más que el RH y que el DOFI y que el JK, y únicamente uno arriba del MNS. Entonces, realmente la cantidad de sitios antigénicos en el eritrocito del ABO es muy alto. Por otro lado, en la otra tabla que está ahí arriba a la derecha, la inmunogenicidad relativa de los antígenos eritrocitarios pues también varía. Si vemos antigenicidad, el D, ¿verdad?, que como recordamos es el antígeno del sistema RH, de los RH positivos, 50% de antigenicidad. El KEL, que también vimos que es importante, 5%. El C minúscula, que es parte del RH también, 3%. El E mayúscula, 1.7%. Y ya lo de ahí van bajando, ¿verdad? Pero vemos que principalmente estos antígenos que están presentes en el RH y en el KEL son los más relevantes desde el punto de vista de antigenicidad. Entonces esto más los sitios antigénicos pues va provocando la fuerza de la reacción inmunológica que se pueda dar por esta incompatibilidad. Funciones efectoras, la tabla, como mencionaba, como número 1, vemos fijadoras del complemento por la vía clásica. Si ven IgM 4 cruces, o sea, las IgM al ser inmunoglobulinas más rápidas tienen varios sitios y pueden fácilmente provocar una reacción del complemento completa. Si vemos IgG1 e IgG3 son más potentes que IgG2 habitualmente, y esto cobra relevancia el saber qué tipo de IgG puede hacer dependiendo del grupo que esté reaccionando. Y lo otro que menciona, subclase de IgG, pues vemos IgG1 y 3, el RH. Por eso el RH tiene mucha relevancia en ese tipo de reacciones. IgG2, si ven, predomina en el AB, en el AB o AB, en el grupo ABO, las reacciones por ABO. Entonces, esas son afortunadamente, menos inmunogénicas. Por eso las reacciones de incompatibilidad fetomaterna de ABO no son tan graves habitualmente. La que sigue, por favor. Y por último, bueno, antes de pasar al químico Manuel, vamos a ver, bueno, qué se tiene que hacer. Bueno, las pruebas de compatibilidad sanguínea, que son las pruebas cruzada mayor y menor, son las que habitualmente pues, se hacen en los bancos de sangre. Van a hacer, bueno, primero con suero del receptor, con suero del donante, ¿verdad?, lectura e interpretación. Esas son las pruebas, digamos, pretransfusionales más relevantes desde el punto de vista de incompatibilidad. Sabemos que hay otras para descartar problemas infecciosos, etcétera, pero desde el punto de vista de la incompatibilidad son estas. Y aquí mencionamos, bueno, si es una paciente prequirúrgico con una cirugía programada, pues hay que ver todo esto de la detección de anticuerpos. Primero dice, bueno, el tipo, luego descartar anticuerpos irregulares, identificar la especificidad del anticuerpo irregular y luego ya ver si ese anticuerpo irregular, como mencionábamos, pudiera ser clínicamente específico, clínicamente significativo. Aquí, por favor. Y aquí, bueno, entra algo que vamos a hablar más adelante del químico, es las indicaciones para transfusión de glóbulos rojos o hematíes fenotipados, es decir, cuando sí prácticamente los bancos de sangre saben que tienen que preferentemente tener, lo ideal sería que tuvieran fenotipados a todos los donadores y a todos los receptores, tuviéramos el fenotipo de la sangre que tenemos en el banco, el fenotipo del receptor, para poder prevenir todavía un poco más las reacciones o tener disponibilidad cuando el fenotipo de nuestro paciente no sea muy común, pero finalmente hay indicaciones más específicas. Y lo que menciona aquí en estos diagnósticos, necesitaríamos
tener esa información. En hemoglobinopatías como la drepanocitosis, que es la más común, o las talasemias, en anemia plásica, síndrome mielodisplásicos, anemias crónicas congénitas y adquiridas, mujeres en edad fértil, no solamente embarazadas, porque nosotros podemos generar una inmunización en una mujer antes de su primer embarazo por una transfusión, ¿verdad? Entonces ahí sería ideal que sus transfusiones fueran con un fenotipo completo. ¿De qué hablamos fenotipo completo? Además del grupo ABO y el RH, tener estos más comunes que mencionamos que pueden también generar una respuesta inmunológica, porque aunque sean raras, pues sabemos que pueden ser respuestas graves. Y por último, pues en las anemias hemolíticas autoinmunes, porque sabemos que estas son difíciles y en muchas ocasiones es muy difícil encontrar un donador o una sangre para esos pacientes por pues todo el ruido que generan los autoanticuerpos que tienen en la membrana de sus eritrocitos, y también hablaremos un poco de las estrategias para tratar de combatir esto. La que sigue, por favor. Y por otro lado, lo que mencionaba, pues aquí pasarles el protocolo de estudio en mujeres gestantes, que básicamente tenemos que tener las pruebas de curva directo en un momento dado, indirecto más adelante, repetir hasta en las 24 y 34 semanas, repetir antes de las 28 semanas, es decir, son varios pasos en los que tenemos que ir dándole seguimiento a estos pacientes, y sobre todo Lexipro, cuando ya es un seguimiento a una mujer ya sensibilizada, pues cambia también. El control va a ser un poco más estricto, más continuo, ¿verdad? Ahí pues vamos a principalmente comunicarnos, mantener comunicación y pues muy probablemente apoyarnos en medicina transfusional para poder tener, digamos, ir llevando el control de estas pacientes. Bien. Y bueno, ahora cedo la palabra al químico Manuel para que continúe hablando de nuestro tema. Muy buenas noches. Vamos a continuar con la presentación. En forma muy general, la decisión de transfundir debe tomarse en cuenta en forma individual. Esto quiere decir, ¿verdad?, que aparte de la concentración de la hemoglobina, también existen otros indicadores para poder valorar. Aquí aparece un algoritmo que nos puede ayudar, incluyendo a pacientes quirúrgicos. Aquí nos pone para que hay que tratar de optimizar la hemodinamia, valorar incluso con tratamiento antes de pensar en una transfusión. Si el paciente está estable, pudiendo tener hemoglobina de 7, no es necesario transfundir. Y si por alguna situación y síntomas presenta la necesidad de hacer la transfusión, que sea nada más un concentrado y hacer la valoración. La siguiente, por favor. Y pues ya vamos a entrar a lo que es los casos clínicos, que vamos de la teoría a la práctica. La siguiente, por favor. Afortunadamente, pues son muy pocos los anticuerpos que producen enfermedades, pero para resolver este tipo de problemas inmunohematológicos necesitamos nosotros estar preparados, tener a la mano las herramientas que vamos a mencionar y sobre todo los conocimientos para poder funcionar. La siguiente, por favor. Y vamos de lo más práctico, que va siendo la incubación a diferentes temperaturas. Como ustedes recuerdan, la unión antígeno-anticuerpo es una unión que es reversible, así que podemos ensayar con diferentes temperaturas y hacer que éstas se separen. En un siguiente nivel tenemos el panel de anticuerpos, la prueba de Coombs, el uso de enzimas, que esto nos va a reducir el tiempo para las reacciones, fenotipos, técnicas de elusión, que aquí se trata de hacer el desprendimiento de los anticuerpos en la membrana del glóbulo rojo, la absorción y la genotipificación. Aquí esto ya es a nivel molecular, esto es para poder detectar la presencia de los genes de los antígenos que están presentes en la membrana del glóbulo rojo. Y estas son algunas de las enzimas. La siguiente, por favor. Como por ejemplo la LIS, que esto nos incrementa la captura de anticuerpos y disminuye
en cuanto a tiempo. Normalmente cuando utilizamos albúmina, son media hora con... Se apaga la batería. Son 10 minutos utilizando las enzimas. Y también tenemos otras enzimas proteolíticas, por ejemplo, papaína, bromelina. Esto nos facilita más lo que las técnicas inmunohematológicas. La siguiente, por favor. Entonces, como ya el doctor mencionó, afortunadamente, ahora son muy poca la cantidad de anticuerpos los que producen reacciones transfusionales. Así que nada más estamos enfocados a aquellos que son clínicamente significativos. La siguiente, por favor. En esta imagen podemos observar cómo en la membrana del glóbulo rojo se encuentran presentes una gran cantidad de antígenos. Y estos, como ya lo comentó el doctor ampliamente, ¿verdad? Estos tienen función. Hoy en día se conocen 350 antígenos eritrocitarios que están repartidos en 45 sistemas. La siguiente, por favor. En esta tabla podemos ver de esos 45, 10 son los que más producen enfermedades como en el recién nacido. Tiene 45 antígenos, de los cuales únicamente 5 son los que más producen problemas en medicina transfusional. Y así podemos ver otros, por ejemplo, el sistema MNS, DOFI, Diego, que está adquiriendo una gran importancia en la población mexicana. Nada más de estos, únicamente 25 son los que están mayor relacionados con problemas de medicina transfusional. Entonces, como mencionaba, afortunadamente, los anticuerpos irregulares en la población general únicamente se presentan de un 0,2 a un 2%, y de los cuales en los pacientes los tenemos de un 0,5 a 1,5%, ¿verdad? Pero pues hay que pensar, ¿verdad? Que pues a quién le gustaría tener a un paciente o más a un familiar en ese porcentaje, aunque sea mínimo, ¿verdad? Pero es importante tenerlo presente. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un caso clínico que se nos presentó hace años en el departamento. Siguiente imagen. Una femenina de 76 años de edad. Ella estaba programada para cirugía, no teníamos más información. Lo único que sabíamos era de que ya estaba prácticamente esperando la sangre para poder entrar al quirófano. En esto lo primero que hicimos pues fue hacer la prueba. La siguiente, por favor. La prueba cruzada mayor, la cual consiste en utilizar, en este caso, los glóbulos rojos provenientes del paquete, los enfrentamos con el plasma del paciente. Recordemos que en el plasma están presentes los anticuerpos. Los incubamos y favorecemos la unión. En esta parte, si hay incompatibilidad, le llamamos fase salina, fase rápida, a 37 grados. Si no hay incompatibilidad, continuamos a la siguiente fase. Hacemos unos lavados y agregamos el suero de Coombs. En este caso es un suero de Coombs poliespecífico que nos permite ver la unión de estos anticuerpos. También utilizamos un autotestigo, que lo que involucra es utilizar los glóbulos rojos del paciente con el plasma del paciente. Cuando utilizamos autoanticuerpos, ahí mismo podemos nosotros determinar la presencia de aloanticuerpos o de autoanticuerpos. Esto es a grosso modo. La siguiente, por favor. Y este es el resultado. Hicimos el CUM directo, el cual salió positivo. Las pruebas salieron incompatibles para las dos unidades que nosotros rastreamos.
Continuamos con lo que es el rastreo, utilizando dos frascos en este caso, que es lo que teníamos en el semipanel, lo cual resultó positivo. El siguiente paso es hacer la identificación. Y si observan ustedes, que está un poco borroso la imagen, aquí nos dio positivo para el tubo 4 y el tubo 5. Con esa información, la siguiente, por favor. Ok, miren, este es el panel que utilizamos. Aquí podemos observar el tubo 1, R1, R1 y el tubo 2, R2, R2. Si uno de estos resulta positivo, pasamos a la siguiente fase, que es la identificación. La siguiente. Aquí pueden ver la carta en el panel. No sé si recuerden, yo dije que era positivo para el tubo 4 y el tubo 5. Entonces, por descarte, vamos viendo cada una de esas columnas. Para este caso, que fue un caso afortunadamente fácil, determinamos un anti-E mayúscula. La siguiente, por favor. Y los resultados que ofrecemos nosotros, en este caso al clínico, es grupo sanguíneo O positivo, el rastreo nos dio positivo y se reporta probable anti-E. Esa es la forma correcta de reportarlo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ofrecerle para el paciente? Necesitamos cruzar a fenotipo conocido, en este caso, donde la E mayúscula está ausente. La siguiente, por favor. Y así podemos ver aquí. Le ofrecemos grupo sanguíneo A, R1, R1, y con esto ya la paciente pudo pasar a quirófano y no presentó ningún problema inmunológico. Y fíjense aquí, en la siguiente, por favor, aquí la importancia de saber qué tipo de anticuerpo está relacionado. Como ustedes pueden ver, el anti-D, que es el más frecuente, pues produce reacciones transfusionales y anemia hemolítica del recién nacido, al igual que el C pequeña, pero también aquí y en negritas se puede observar también el E que nosotros pudimos identificar, ese está relacionado con reacciones transfusionales. Así que por nuestra parte, pues fue algo motivante porque pudimos contribuir de esa manera. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un caso realmente de los más difíciles que se nos puede presentar, que es una panaglutinación. Recuerden, el plasma, ahí están presentes los anticuerpos y estas reaccionan positivamente prácticamente con todas las pruebas. Y aquí en esta caricatura es la cara que pongo yo ahora cuando veo una determinación de grupo sanguíneo y me sale todo positivo. En el rastreo también aparece todo positivo. El panel sale también todo positivo y las pruebas obviamente nos dan incompatibles. Esto realmente es una de las cosas que quisiéramos evitar. Sin embargo, cuando tenemos una situación sea urgente, pues esto nos complica porque realmente necesitamos tiempo para poder resolver. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, pueden ser múltiples haloanticuerpos. Como ustedes recordarán, ya lo comentó el doctor, los haloanticuerpos pues no caen del cielo. Estos se forman después de recibir una sangre o, en este caso, por maternidad. Esas son las dos formas para adquirir los haloanticuerpos. También pueden estar presentes autoanticuerpos o una mezcla tanto de autoanticuerpos y haloanticuerpos. Así que son diferentes causas las que pueden estar presentes. La siguiente, por favor. Y lo que nosotros necesitamos como trabajadores de laboratorio, necesitamos, doctores, la información necesaria y oportuna para poder nosotros enfrentar este tipo de situaciones, comenzando con la edad del paciente, el diagnóstico, los antecedentes transfusionales, antecedentes patológicos, antecedentes obstétricos, la fecha de la última transfusión
porque como vamos a ver, si ya se le transfundió al paciente en menos de los 3 meses, en las pruebas podemos tener una doble población. También los medicamentos actúan en algunas de las pruebas que nosotros realizamos. Y últimamente también están tomando en cuenta lo que es la nacionalidad, la raza y la etnia. Todo esto es importante que nosotros podamos conocer para poder enfrentar. Por eso la importancia de el laboratorio junto con la parte clínica. La siguiente, por favor. Y aquí podemos ver, ustedes tienen de alguna manera las herramientas más importantes porque tienen la clínica del paciente. Ustedes pueden, con su experiencia, ver cuando el paciente presenta síntomas de hemólisis. A través del laboratorio, pues una biometría hemática, podemos ver el grado de anemia, la deshidrogenasa láctica que está aumentada, bilirrubinas, y si nos vamos al frotis, podemos observar aquí, en las flechitas aparecen reticulocitos aumentados, que son los que están un poco más grandes y en un color un poquito más claro, y esferocitos, esos son glóbulos rojos que están más redondos, son hipercrómicos normalmente. La siguiente, por favor. Este es un caso clínico que el doctor me compartió hace apenas unos días, unas semanas, de una paciente, donde podemos observar aquí en esta imagen que todo está positivo. El que está marcado con verde es el autoanticuerpo que está ahí enmascarando a los haloanticuerpos. Se le hizo el fenotipo a la paciente y resultó ser R2, que corresponde a C mayúscula, E mayúscula, C pequeña positivo, E minúscula positivo, K negativo. Ese es el fenotipo del RH. La siguiente, por favor. Aquí me voy a tratar de explicar. Esta es la tarjeta que nosotros utilizamos para hacer el fenotipo del RH, en la cual primero podemos ver al D, que corresponde en este caso, al RH positivo o negativo, la C mayúscula, E mayúscula, C pequeña, E pequeña, el CW, que es una variante menos común que las anteriores, pero que también es importante, y el sistema KEL. Esta imagen, quiero que observen, es de que cuando podemos observar al final de la columna, esa es una interpretación negativa. En este caso es un RH nulo. Si hubiera quedado en la superficie, ahí lo interpretamos como una reacción positiva, para que ustedes puedan visualizar. Así es como se interpreta. Si está hacia abajo es negativo, si está hacia arriba, incluso ahora puede tener una doble población, esa también se considera como positiva. La siguiente, por favor. Y este es un diagrama para poder enfrentar la situación que teníamos, una prueba cruzada incompatible con un autocontrol positivo. Lo primero que tenemos que hacer es un eluido, y con ese eluido hacer la prueba de Coombs y al final hacer el rastreo. Se dice fácil, ¿verdad? Pero eso requiere experiencia, requiere las técnicas. Si el eluido nos da negativo, entonces probablemente aquí se deba a anticuerpos fríos, incluso a medicamentos o incluso a un proceso infeccioso, una sepsis. La siguiente, por favor. Y esto es una imagen, ¿verdad? Que saqué de unas clases donde preguntamos a los compañeros por qué haces la PAD, y ellos decían, bueno, pues porque me lo pidió el médico. En primero lo que nosotros decimos, ¿verdad? Porque el médico lo pidió. Otros dijeron, bueno, porque le hacemos PAD a todos los pacientes, sin embargo, no a todos los pacientes es necesario hacerle
la prueba de antiglobulina. Otros dijeron, bueno, porque el paciente lo necesita. Pero lo que nosotros esperamos escuchar era porque el paciente tiene señales de hemólisis y queremos saber si esto tiene un carácter inmunológico. Para eso realmente nos sirve hacer la prueba de Coombs directa. La siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver lo que se interpreta a la prueba de Coombs, que también la forma más correcta es decirle prueba de antiglobulina. Aquí nosotros podemos ver en un Coombs poliespecífico la presencia de IgG, IgM, IgA, incluso hasta complementos. Si podemos observar aquí en la parte verde, eso son la antiglobulina que se está pegando a los anticuerpos. De alguna manera está revelando la presencia de esos anticuerpos, haciendo que estos aglutinen. La siguiente, por favor. Para continuar, si la PAT nos dio positiva, en este caso fue poliespecífico, ahora lo que sí es ver cuáles son qué tipo de anticuerpos están presentes. Y para esto se debe de tratar primero, para tratar de eliminar esos anticuerpos. Ya después de eso, corremos en esta tarjeta ya en forma monoespecífica, donde aparece la IgG, la IgA, IgM y factores de complemento. Y al final queda el control. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que realmente hicimos bien nuestro control de calidad. La siguiente, por favor. Esta es una imagen, esto es algo más real, ¿verdad? Aquí podemos ver, como ya lo comenté, todas estas en la prueba de Coombs monoespecífica salieron positivas. Aquí estamos hablando de una panaglutinación. Ahora, para poderlo pasar a la tarjeta, se hace un tratamiento con DDT. Esto es para eliminar al autoanticuerpo. Ya cuando se eliminó el anticuerpo, nuevamente lo pasamos a la tarjeta y ya podemos hacer la diferenciación. En este caso, vean ustedes, el antígeno, la inmunoglobulina G positivo, la IgA positivo, IgM salió negativo, factor de complemento 3 negativo, C3D positivo. Aquí entonces hay una mezcla tanto de anticuerpos como factor de complemento. La siguiente, por favor. Aquí está para que también usted lo observe. Miren, el rastreo que se le hizo también dio todo positivo. Seguimos con la misma. Es una panaglutinación. La siguiente, por favor. Y aquí es ya cuando tratamos de hacer la identificación. Si observan en la parte última, lo que está encerrado con azul, ahí está el autoanticuerpo. Ese nos está enmascarando a los haloanticuerpos que pudieran estar presentes, que puede ser uno o más. Aquí, todos los numeritos que aparecen significan diferentes tipos de frascos, diferentes tipos de antígenos. Todos resultaron positivos. En otras palabras, todas las pruebas que se le hicieron resultaron incompatibles. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues para eso, la siguiente, por favor. Lo que tenemos que hacer es un eluato. Hay que tener en cuenta ahora que los autoanticuerpos pueden ser, enmascarar a los haloanticuerpos. En un 60% estos se encuentran enmascarados y casi siempre nos dan una panaglutinación. La siguiente, por favor. Y ahora vamos a hacer uso de todos nuestros conocimientos y todas nuestras prácticas con lo que nosotros tengamos ahí en el departamento. Una absorción que puede ser de dos tipos, autóloga o halogénica. La siguiente, por favor. En la autoabsorción,
aquí la vamos a utilizar glóbulos rojos del paciente para poder eliminar el autoanticuerpo. Algo que es muy importante, si el paciente ya recibió sangre, ya no podemos hacer autoabsorción. Vamos a hacer la absorción halogénica. La siguiente, por favor. Lo primero que tenemos que hacer es desprender a los anticuerpos que están pegados a la membrana del glóbulo rojo, pero sin destruirla, para que estos sirvan como receptores. La siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver una mezcla de dos anticuerpos, unos que están en color azul y los otros en un color magenta. Vemos cómo en el primer tubo se pegan los que están en color azul. Mezclamos, centrifugamos. Y la siguiente, por favor. Y podemos ver, en el suero absorto se van a pegar, se van a quedar los haloanticuerpos. Y de ahí nosotros vamos a pasar a hacer la identificación con el panel. Esto es algo que tenemos que hacer realmente, ¿verdad? Con fe. Tenemos que tener pasión para descubrir lo invisible en cada muestra. Esto requiere práctica, requiere experiencia, y no nos vamos a esperar a que esto suceda. Nosotros tenemos que validar las prácticas, las técnicas, para poder estar listos para cuando se presente este tipo de problemas. La siguiente, por favor. Aquí les pongo nada más algunos reactivos que utilizamos para separar a estos anticuerpos de la membrana del glóbulo rojo, que puede ser, por ejemplo, SAP, que es una mezcla de DDT más papaína. También se puede utilizar cloroquina o glicina ácida. No vamos a entrar en detalles, solamente para que ustedes conozcan cuáles son los reactivos que podemos utilizar. La siguiente, por favor. En la haloabsorción, aquí vamos a utilizar glóbulos rojos fenotipados, que son complementarios. Aquí ya no importa si el paciente fue transfundido. Aquí esto nos permite incluso hacerlo de una forma más práctica, porque en muchas ocasiones en las anemias hemolíticas podemos tener muy poca cantidad de muestra. Esto nos facilita hacer el trabajo. La siguiente, por favor. Vamos a utilizar 3 tubos. El primero marcado como R1, el 2, R2, R2, y el último R pequeña, R pequeña. Esto es el fenotipo del RH. La siguiente, por favor. Pero también vamos a utilizar fenotipos complementarios de otros antígenos importantes, como ya se mencionaron, el sistema KELL, TOFI, KIT, MNS, Lewis. Pero deben de ser complementarios. La siguiente, por favor. ¿A qué me refiero con complementarios? Pues aquí lo podemos ver en R1 en el D es positivo en la primera columna. Para R2 es también positivo. Y en el último es RR, es negativo. Entonces tienen que ser complementarios, uno positivo y otro negativo. En la siguiente columna podemos observar que el primero para C mayúscula es positivo, pero es negativo para R2, R2. Y de esta manera, al final nosotros sacamos a los anticuerpos que están en exceso para poderlos entonces identificar. La siguiente, por favor. Así que anteriormente pues se decía que cuando teníamos pruebas incompatibles, pues transfundirle la menos incompatible. Esto no debiera de existir. Sabemos que es difícil, pero sí debemos de trabajar para poder resolver, al menos que tengamos alguna situación especial como una emergencia real. En la siguiente.
podemos ver si fuera una emergencia real en donde se tiene que transfundir, porque de eso depende la vida del paciente, lo que tenemos que ofrecerle es uno que sea del mismo fenotipo de RH, que sea K1 y que sea KIT negativo. Si hay tiempo, pues ampliamos un poco más. Ponemos DOF negativo y SS negativo. Y si no es una urgencia, entonces nos vamos a buscar los otros sistemas que son clínicamente significativos y vamos a utilizar los resultados que obtuvimos nosotros en la absorción. La siguiente, por favor. Entonces, para este tipo de problemas, nosotros tenemos que basarnos en el fenotipo, en el genotipo y en los resultados de la absorción. También tenemos que tener presente, ¿verdad?, que no se debe de retrasar la transfusión por miedo a los autoanticuerpos. Lo que nos debe de preocupar son los alloanticuerpos, que son realmente los que van a producir las reacciones transfusionales. Y por último, la sangre más segura es la que no se transfunde. La siguiente, por favor. Y con esto damos por terminada la charla. Esperamos sus preguntas. Hola, muy buenas noches. Tengan todos, compañeros, compañeras internistas, médicos, general de áreas afines. Agradecemos de antemano al doctor Ramón Martínez su participación, ¿verdad?, en colaboración con el químico Manuel Vázquez para esta plática de mucha importancia, de mucha trascendencia, que de verdad nos impacta mucho, sobre todo en nuestra práctica clínica y en específico a nivel hospitalario. El tema de transfusión de hemoderivados siempre es un punto álgido en nuestro día a día, como repito, a nivel hospitalario, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, del paciente que se va a operar y que está con 5 de hemoglobina y con 7 de hemoglobina y que hasta para una endoscopía tiene que tener casi 20 de hemoglobina. Es chascarrillo, ¿verdad? Pero bueno, de igual forma, ¿no?, tenemos a los pacientes hematológicos que los tenemos con 3.000 plaquetas o de repente con 2 de hemoglobina y tienen incompatibilidad a todo. Entonces es un tema que nos pone en jaque en muchas ocasiones, ¿verdad? Bueno, y de igual forma tenemos como parte de la moderación a la doctora Leslie Moranchel. Leslie, buenas noches. Hola, buenas noches, Julio. Doctor Martínez, Químico Vázquez, muchísimas Así gracias es. por habernos acompañado esta noche. Tenemos un gran número de asistentes conectados. Estamos por arriba de 780 miembros, asistentes que están interesados en esta plática. Estamos esperando que nos envíen sus preguntas. Agradecemos también a los asistentes que tenemos internacionales. Hay gente conectada de El Salvador, hay gente de Guatemala, hay gente del Ecuador y pues obviamente también gente de nuestras filiales. Prácticamente aquí leyendo los comentarios, identificando, tenemos colegiados de prácticamente todo el país. Los invitamos a que nos hagan sus preguntas. La verdad es que, como bien dice Julio, es un tema que a nosotros los internistas pues nos atañe directamente. Siempre en la valoración preoperatoria, de alguna u otra forma sale alguna duda con la hemoglobina del paciente, sale la pregunta de si debemos o no debemos transfundirlo, sale la duda en el posoperatorio de si empieza a hacer alguna reacción. Entonces creo que es un buen momento de aprovechar a los expertos. En efecto, sí, siempre surge allá la incompatibilidad y por eso la invitación, ¿verdad?, a la parte técnica, en este caso al químico, para que igual nos ha orientado bastante sobre los procesos que se llevan para la cuestión de las pruebas previas a la hemotransfusión, ¿verdad? Siempre es el detalle de que, pues como decíamos un rato, ¿no?, de que estás crúcele y nada más no encuentras el punto para poder transfundir y las reacciones que se generan, ¿sí? Si bien es importante y lo que mayor frecuentemente se da la incompatibilidad del grupo IRH, doctor, pero existen otras causas que pueden condicionar
esta incompatibilidad, que no es precisamente o propiamente la incompatibilidad del grupo IRH. Existen otros factores, otras situaciones que pueden llevar a esto. Sí, pues digamos, dentro de lo que tenemos en la práctica, por ejemplo, ahí cuando hablamos de cuáles serían los pacientes que idealmente deberíamos de tener la posibilidad de tener su fenotipo para transfundirle sangre desde la primera transfusión, ¿verdad? De sangre compatible, son pacientes que principalmente, y los tenemos mucho en medicina interna, que son los pacientes que sabemos que van a requerir transfusiones, o sea, que no van a ser transfusiones, por ejemplo, como mencionan, un evento agudo quizá. Afortunadamente, pues pasa el evento agudo y pues rezamos porque no nos vuelva a caer ese paciente, ¿verdad? Nosotros, pero en pacientes como los pacientes que se están manejando por oncología, por ejemplo, ¿verdad? Como mencionó el químico, algunos medicamentos, antibióticos, incluso los antineoplásicos, las mismas neoplasias, ¿verdad? Pueden empezar a generar ciertos cambios antigénicos y luego combinado con, con las transfusiones que reciben esos pacientes, pues van haciendo ya para que se generen algún otro tipo de problemas. Y luego, pues no falta que esos pacientes lleguen a requerir alguna transfusión. Por otro lado, también nos vemos muy involucrados en medicina interna, es en la atención de las complicaciones obstétricas, ¿verdad? Donde sabemos también que pueden ser pacientes a veces con enfermedades asociadas al embarazo, que a veces son enfermedades que empiezan a activarse durante el embarazo, autoinmunes, púrpuras, por ejemplo, ¿verdad? Una púrpura y una trombocitopenia inmune primaria, o situaciones de preeclampsia, síndrome de HELP, digamos, pues son situaciones en las que se empieza a hacer un poco difícil la situación, hablando por ejemplo, de las pacientes con complicaciones obstétricas, preeclampsia severa, HELP o algunas otras que empiezan a tener incluso datos de hemólisis que puedan dificultar un poco también las pruebas pretransfusionales, ¿no? Son otras situaciones que se presentan el día a día y ahí, pues al menos conocer un poco más de en qué idioma nos va a hablar un poco banco de sangre, ¿verdad? Si nos da opciones o si nos dice qué es lo que están haciendo, qué es lo que encontraron, ¿verdad? Pues tener al menos la oportunidad de buscar esa información, ¿verdad? Y saber de qué nos hablan y cuáles son las posibilidades. En un momento de decir, bueno, si tienes opción de hacer fenotipo de mi paciente, hacerlo y ya entonces buscar de ahí sangre compatible, por ejemplo, ¿verdad? Al menos esa opción de pedírsela, ¿verdad? Porque no siempre va a ser suficiente tener el ABO y el RH. Sí. Y en pacientes, lo que mencionábamos ahí también, en mujeres en edad fértil, pues siempre será importante cuidar, transfundir, como mencionó en la última diapositiva el químico, lo mínimo necesario, ¿verdad? Si no es necesario transfundir, no es obligación que porque donaron sangre y les quedó sangre transfundir, ¿verdad? No sabemos en qué problema se va a enfrentar incluso años después por una transfusión que a lo mejor pudo haber sido innecesaria. Tomar en cuenta que las mujeres, pues si más adelante van a tener un embarazo, pudimos haberlas inmunizado desde ese momento, ¿verdad? O sea, provocar un problema que a lo mejor ya no nos va a tocar, pero pues el paciente lo va a sufrir, ¿verdad? Claro, sí. Muchas gracias, doctor. Tenemos por aquí una pregunta. Nos dice Óscar Alberto, ¿qué opinan de la premedicación con esteroides y antihistamínicos cuando nos reportan pruebas incompatibles? Pues bueno, no sería, en caso de una incompatibilidad así, donde, como mencionamos, hay anticuerpos que son más potentes, que tienen más capacidad de activar el complemento, que sabemos que puedan ser antígenos que están más presentes en los eritrocitos, pues eso no es algo que considere, digamos, que lo pueda recomendar o que piense que vaya a funcionar, ¿verdad? Claro, por ejemplo, un paciente que está inmunosuprimido, por ejemplo, sabemos que su respuesta a la sepsis no es la misma, entonces su respuesta igual a una reacción no va a ser siempre la misma, pero digamos que como tal ese tratamiento no va a llevar una inmunosupresión que nos permita. Certeza. Creo que se trabó. Creo que sí.
Sí. Muy buenas noches, soy el químico Manuel Vázquez. Químico, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Creo que tenemos algunos detalles aquí con la conexión del doctor Martínez, pero bueno, mientras lo recuperamos y puede continuar respondiéndonos la pregunta que le hacíamos, aquí hay otra que de hecho va dirigida para usted que nos dice, ¿qué estrategias recomiendan para minimizar la aloinmunización en pacientes politransfundidos? Sí, pues muchas gracias por la pregunta. Buenas noches. Mire, tenemos varias estrategias. Una de estas es precisamente hacer la transfusión a fenotipo conocido. Con eso podemos evitar una gran cantidad de problemas hematológicos. Igualmente, ya en otros países, desafortunadamente aquí en México todavía no lo logramos, utilizar los filtros leucorreductores para poder eliminar a los leucocitos que son los responsables de las reacciones transfusionales. Básicamente esas dos cosas. Hay otras situaciones especiales como por ejemplo utilizar glóbulos rojos lavados o irradiados en el caso de los pacientes con trasplante. Existen varias estrategias para indicaciones precisas. Sí, Muchísimas gracias, químico. desafortunadamente no en todos los medios se cuenta con esos recursos, ¿verdad? Técnicos, sobre todo los electrolitos lavados y en algunos hospitales que sí, pues, con los que sí se cuenta, por fortuna, ¿verdad? Favorece las situaciones esas de pacientes politransfundidos, multitransfundidos que empiezan a hacer reacción, entendemos que por la politransfusión que se tiene, ¿verdad? Tenemos otra pregunta, dice, buenas noches. Considerando la autotransfusión, promoviéndola en situaciones de cirugía electiva, ¿qué tanto se está dando? ¿Está factible? ¿Qué opinan sobre esto? Es lo que nos comentan en esta pregunta. Bueno, buenas noches, disculpen, se me puso en temperatura alta mi celular, le tengo que enfriar un poco, una disculpa. Sí, en ese caso, como si, yo creo que le afectó el calor de medio de todo mi celular. De alguna forma, Este, doctor. ¿Verdad? Sí. No, bueno, sí, claro, son estrategias muy buenas lo de la autotransfusión, siempre y cuando la situación del paciente y el tipo de enfermedad a la que está enfrentando lo permita, ¿verdad? Sí, claro, yo considero que sí son buenas alternativas. Nosotros actualmente en los hospitales aquí en Ciudad Victoria, por ejemplo, bueno, en Ciudad Victoria y en el estado contamos con un banco estatal y prácticamente la mayoría de los hospitales tenemos nada más con servicios de transfusión. Entonces esto lo tenemos que trabajar un poco más con los bancos estatales, que eso a lo mejor de repente se dificulta un poco para los pacientes porque no está en el mismo hospital donde se están atendiendo. Pero cuando contábamos con un banco como tal, pues sí lo estuvimos realizando sobre todo en cirugías selectivas de cirugía general, ¿verdad? Vesícula, eh, hernias, etcétera, sobre todo en pacientes que por lo general son pacientes que no están tan enfermos y no llegan a requerir mucho una transfusión, pero se trataba de optimizar sobre todo en algunos pacientes que tuvieran algún grupo sanguíneo un poco difícil, ¿verdad? Que ante alguna complicación fueran a necesitarlo. Claro, con eso pues disminuimos mucho, ¿verdad? Por un lado la carga a los bancos y por otro lado, pues obviamente no va a haber una reacción inmunológica, ¿verdad? Y yo creo que de esa forma se ofrece pues un poquito más margen de seguridad y hasta cierto punto más tranquilidad por parte del paciente, sabiendo que es su propio elemento el que se le va a transfundir. ¿Sí? Yes. Gracias. Sí. Muy bien. Quiero hacer un Más comentario. preguntas. Sí, claro, adelante. En cuanto sea posible una cirugía programada, es necesario vigilar con atención los niveles de hemoglobina a nuestro paciente. Si se puede esperar la cirugía, darle tratamiento para evitar precisamente la transfusión. Quizás dirán, bueno, el tratamiento con hierro intravenoso pudiera tener algún efecto secundario, pero es más riesgoso aún la transfusión. Por eso debemos nosotros, hasta la medida que sea posible, minimizar la transfusión. Ya en caso necesario, bueno, se hace la transfusión de una unidad y se valora. Eso es lo correcto. Muchas gracias, químico. Y sí, creo que efectivamente esa es la tendencia, ¿no? Muchos hospitales
Ya actualmente están buscando la certificación PBM precisamente para garantizar un manejo mucho más consciente de los hemoderivados y pues evitar el abuso en el que a veces caíamos. Tenemos aquí otra pregunta también. Nos comentan, con el uso de terapias emergentes, además de daratumumab, ¿hay algún otro fármaco que haya que considerar para realizar fenotipado previo al inicio? Que yo conozca, además del daratumumab, no. Digo que si el daratumumab, pues sí fue un dolor de cabeza inicialmente, ¿verdad? Pero hasta ahora que yo sepa de algún otro fármaco, no hay, no tengo información, la verdad. Ok, muchas gracias, doctor. Acá igual nos hacen una pregunta. Comentan, siempre pedir las pruebas cruzadas con fenotipo. Al indicar en el hospital, evidentemente cuando hay crioglobulinemias, cómo se deben pedir las crioglobulinemias en este caso, y no me queda muy claro de que es especificar mantener la sangre en 37 grados centígrados hasta llegar al banco de sangre. Creo que es un poquito complicado esto, ¿verdad? Y básicamente eso, ¿no? Que sí, siempre sea necesario pedir las pruebas cruzadas con fenotipo. Pues bueno, sería lo ideal tener el fenotipo y ya básicamente, bueno, en los bancos de sangre en los países de primer mundo, ellos tienen fenotipada la sangre habitualmente y tienen la Sí. capacidad de realizarle el fenotipo al paciente. Entonces, pues prácticamente ya lo único que tienen, digamos que es pues elaborar las pruebas, ¿verdad? Para certificar que efectivamente no hay alguna inmunización, incluso aunque sean del mismo fenotipo previa, ¿verdad? Por alguna situación compleja. Pero sí, lo ideal sería tener el fenotipo del mismo paciente y aún así, bueno, realizar las pruebas, ¿no? Pero eso sería y es lo ideal y lo que se realiza. Incluso lo que mencionábamos de la transfusión en mujeres en edad fértil, o sea, simplemente pensando en el futuro, ¿verdad? Porque ahí ya el embarazo es una situación muy distinta y ya no depende de sus propios antígenos en un momento dado, ¿verdad? Depende de la exposición que haya tenido a otros antígenos también. Entonces, sí, eh, digamos, ya ese es un grado todavía mayor de prevención, además de, o sea, fenotipar a todos, ¿verdad? A todos los pacientes, eso sería siempre lo ideal, pero todavía los costos pues van por encima. Ahora hemos mejorado en pruebas de ácidos nucleicos en algunos bancos para disminuir los riesgos de transmisión de infecciones, ¿verdad? O algún otro tipo de situaciones, pero todavía estamos, digamos, en el camino hacia también tener esto, que sería lo ideal. Hasta donde sé, todos los estados, no sé si me equivoqué, cuentan con centros estatales de la transfusión sanguínea y por lo general puede ser en los que nos podemos apoyar para este tipo de situaciones, ¿verdad? Quizás si en la ciudad no hay, en el centro estatal se puede uno apoyar para buscar, en el caso de situaciones de incompatibilidad, cuando el tiempo lo permita, porque probablemente en situaciones de urgencia no vaya a ser muy factible pedir este apoyo, ¿verdad? Pero sí en los pacientes pues, que mencionábamos de mayor necesidad de transfusional. Pero sí, definitivamente eso sería lo mejor, ¿verdad? Que fueran siempre un fenotipo. Fenotipar al paciente. Sí. Y tenemos otra pregunta, dice, ¿qué tan viable, hablando sobre lo mismo, los avances que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Para hacer más margen de seguridad en la hemoterapia hemotransfusional, para llamarlo de alguna forma? Mencionan, ¿qué tan viable es la genotipificación en estos casos? Genotifica. Pues bueno, sí, yo creo que bueno, también sería bastante interesante y muy bueno, pero pues yo creo que primero ir por la fenotipificación. Eh, Voy a hacer un comentario con la genotipificación. Es una técnica molecular. Aquí lo que se trata de hacer es identificar los genes que son los responsables y que se encuentran presentes en la membrana del glóbulo rojo. Dan mayor precisión y mayor confiabilidad, pero pues como ya lo dije, ¿verdad? Son técnicas moleculares. La detección se hace directamente hacia el DNA, mientras que en las otras técnicas que nosotros utilizamos de tipo serológico, aquí buscamos a los antígenos que están presentes
Y acá, en las técnicas moleculares, vamos más allá, vamos a lo que es el DNA. Desafortunadamente, ahora pues no sé si aquí en nuestro país algún instituto lo tenga, ¿verdad? Sé que en otras partes sí se hace y se resuelve para situaciones especiales cuando se encuentran sobre todo grupos sanguíneos raros o que no se puede conseguir sangre que sea compatible. Sí. Y yo Muchas creo que gracias, químico. esto, abundando un poquito más el tema, y no sé que si valga, tengan ahí un comentario sobre esto, pero hay regiones en lo multirraciales, en específico en algunas regiones del norte y acá en el sureste del país, donde hay grupos de menonitas que son, o sea, traen allá grupos sanguíneos y cosas un poquito diferentes para llamarle. Entonces yo creo que allá viene a bien esta situación, ¿no? Los grupos raros y los genes raros que pues en muchos de los casos marcan mucha incompatibilidad para, en este caso, el tratamiento, el aporte o el apoyo que se le pueda dar con hemoderivados. Sí. Tenemos otra pregunta más. Preguntan, ¿qué tan viable, o más bien, cuándo se recomienda la administración de eritrocitos radiados? Habitualmente los eritrocitos radiados principalmente han sido, digamos, recomendados para disminuir el riesgo de enfermedad de injerto contra huésped por la transfusión, ¿verdad? Principalmente en pacientes con, por ejemplo, con inmunosupresión, sobre todo a nivel de los linfocitos, como los linfomas de Hodgkin, ¿verdad? Linfomas que están con tratamiento inmunosupresor, los pacientes con trasplante, sobre todo principalmente trasplante de médula ósea, son digamos, los principales beneficiados de este tipo de pretratamiento, ¿verdad? Para a la sangre. Muchas gracias, doctor. Aquí en Facebook tenemos más preguntas también. Y una de ellas es si existe como tal un protocolo ya bien establecido previo a realizar una transfusión o durante la transfusión de la misma a manera de prevención. ¿Algún tipo de guía, algo que ya esté normado? Pues bueno, no, o sea, digamos protocolo, pues hay lo que llamamos la vigilancia transfusional, básicamente, que es todo el proceso, incluso que va desde que se van, digamos, tomando los donadores, incluso, ¿verdad? Toda la cadena transfusional, la preparación de la sangre, la sangre segura, ¿verdad? Por medio de los bancos de sangre. Posteriormente, el trabajo del banco de sangre en buscar la compatibilidad, ¿verdad? De la sangre, la transfusión, el reporte de las reacciones transfusionales, ¿verdad? Toda la cadena transfusional. Cuando se da un reporte, la revisión que se hace de los casos para ver qué fue lo que sucedió y el destino final incluso de ellas e incluso el seguimiento posterior de los pacientes que llegan a recibir una transfusión. Entre ellos, digamos, cada punto sí está, digamos, estandarizado, protocolizado, incluyendo, si la pregunta va hacia eso, lo que es la salida de la unidad de sangre del banco de sangre o del servicio de transfusión hacia la cama del paciente, la transfusión, el tiempo máximo que puede estar, ¿verdad? Fuera de la congelación, qué es lo que se tiene que hacer si no se transfunde, qué se tiene que hacer si hay una reacción. O sea, todo eso sí está, digamos, relativamente estandarizado. Probablemente cada centro tenga que tener un poco más, a lo mejor quizá algún reglamento interno, algún protocolo interno, pero todo esto se puede encontrar pues en las guías europeas, en las guías de la ABB, ¿verdad? O incluso dentro de nuestra, hay un pequeño manual, ¿verdad? También, que es la guía mexicana de la transfusión, que es muy útil y que está libre en internet. Claro. Correcto, muchas gracias, doctor. Sí, hay un comentario acá que creo que vale la pena mencionar, dice del doctor Manuel Alberto Duarte. Si nos fijamos un poco, la cultura de la autotransfusión constituye una estrategia más económica, prácticamente libre de riesgos en situaciones de requerimiento electivo, claro está. En tanto no se disponga de la sangre artificial que parece estar en un futuro no muy lejano. Sangre artificial, creo que es un tema muy importante y no sé
¿En qué vamos en cuanto a esto, doctor? No se pudiera. De sangre artificial. Bueno, lo que hemos visto, pues sí es un poco complicado. La hemoglobina libre, por ejemplo, lo vemos en los pacientes que llegan a tener un hemólisis intravascular, provoca muchas reacciones, entre ellas reacciones hipertensivas, ¿verdad? Es decir, no se ha encontrado, porque bueno, no es solamente la hemoglobina como transportador de oxígeno, sino es la hemoglobina dentro de una célula, ¿verdad? Que tiene sus funciones muy específicas, altamente especializado como es el eritrocito, ¿verdad? Con los cambios que tiene la concentración del 2,3-fosfoglicerato para aumentar o disminuir la afinidad por el oxígeno, por el CO2, o sea, digamos, toda esa complejidad que tiene esa célula junto con la proteína principal, la que es la hemoglobina, los diferentes tipos de hemoglobina, pues no, hasta ahora ha sido un poco difícil de reemplazar, ¿verdad? O sea, sí ha habido, bueno, hasta lo que yo he revisado, algunos ensayos con ciertos tipos de hemoglobinas que logran ser mejores transportadores, pero luego viene el otro también, ¿verdad? Que tan buenos son para entregar el oxígeno en los tejidos, ¿verdad? Pues son muy buenos transportadores, pero así como llega el oxígeno al tejido, regresa, porque no son tan buenos para entregar como la hemoglobina. Muy Digamos, distante de lo que no pueda tienen hacer. esa versatilidad funcional que tienen. Ya, sí, Y por otro lado, la autotransfusión sí es una muy buena alternativa, pero como menciono, en cirugías electivas, pero hay que considerar también el gasto. Por ejemplo, si yo me voy a operar de la vesícula y para una autotransfusión, el proceso es diferente al que lleva a cabo un donador habitual. Y mi sangre, si no la usan, la van a desechar. Y si la sangre la quisieran usar para otro donador, eso no es factible. Entonces, eso también hay que estarlo cuidando los bancos de sangre. ¿Qué tantos productos sanguíneos estamos desechando porque se caducan, etcétera, ¿verdad? O sea, los costos de los bancos de sangre tienen que establecer y, digamos, tenemos, como en todo negocio, ¿verdad? Un margen de pérdidas válido, ¿no? De lo que tenemos que desechar porque se caducó, etcétera, ¿verdad? Pero no debe ser muy alto. En el caso de que hiciéramos una autotransfusión más importante, terminaríamos de no transfundir mucha sangre, afortunadamente para esos pacientes, ¿verdad? O decir, bueno, vamos a ponérsela aunque no la ocupe, finalmente el gasto ya se hizo en toda la preparación de ese producto sanguíneo, ¿verdad? O sea, es decir, claro, tiene que ser, por eso no es para todos los casos, ¿no? claro, Y a lo mejor sí nos llenaríamos de sangre para autotransfusión que no se utilizó en los bancos de sangre. sí. No sé Muy si, bien, aquí nos hacen ya preguntas un poquito más como de casos en específico. Una de ellas dice, en una unidad hospitalaria básica, ¿qué hacemos si tenemos una prueba pretransfusional compatible, pero CUMS positivo y el paciente requiere de transfusión de glóbulos rojos? Disculpe, no escuché la pregunta completa. Ah, sí. En una unidad hospitalaria básica, si tenemos prueba pretransfusional compatible, pero CUMS positivo, ¿cómo procedemos en un paciente que requiere de la transfusión de glóbulos rojos? O sea, tiene una prueba incompatible por el CUMS positivo. Ujú. Ajá, Y bueno, supongo que también va orientado a que es una unidad básica, donde a lo mejor no tiene gran cantidad de recursos. ajá. Sí, bueno, en el caso de los pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Sí tenemos ese problema, ¿verdad? De que por lo general, ¿verdad? Ese anticuerpo va a generar, como mencionó el químico, la panaglutinación. Ahí sí sería ver, bueno, si es una panaglutinación lo que está generando, bueno, sabemos que sí es ese anticuerpo el que está provocando el problema. Y eh, por ese lado, digamos, si la transfusión es urgente en un momento dado, ya sí sería, como dice, pues sería como decir cuando hacemos una transfusión en una hemorragia aguda, que simplemente la hacen sin cruzar, ¿verdad? O sea, simplemente ahora sí, como mencionaron, pues con una compatibilidad de A B o RH y con eso, ¿verdad? Y lo que hace el banco de sangre habitualmente es que esa sangre que ya se transfundió que está ahí, ellos aún así van a hacer ese proceso, aunque ya se haya transfundido la sangre, para ver si era realmente compatible o no, para si se llega a presentar una reacción tardía o algo, se siguen haciendo las pruebas. Entonces, esa sería en caso de una urgencia real, ¿verdad? Esa sería
la opción, o sea, utilizar la misma compatibilidad que se utilizaría cuando se pide una sangre sin cruce, ¿verdad? Porque sí sería muy riesgoso si no es una transfusión urgente hacerlo. O sea, el paciente, pues sí, probablemente lo ideal sea derivarlo si hay posibilidad para que también tanto se trate su enfermedad como se puedan hacer lo que mencionaba el químico de las elusiones, es decir, eliminar el autoanticuerpo para que deje de hacer ruido y se pueda hacer la prueba de compatibilidad. Pero en caso de una urgencia extrema, pues yo pensaría que el principio de la sangre no cruzada se podría utilizar, ¿verdad? Al menos para buscar mejorar las condiciones del paciente y poder trasladarlo o solicitar alguna prueba. Muchas gracias, doctor. Y todo lo que el doctor dijo. En la práctica, nosotros hacemos al mismo tiempo de la prueba cruzada el autocontrol. Ese autocontrol, aunque nos dé positivo, y si la prueba nos da compatible, podemos transfundir sin ningún problema, puesto que la sangre no va a afectar. El problema en este caso es el del paciente, y ya ustedes como médicos, pues le darán algún tratamiento, quizás algún esteroide o algo, pero no va a afectar a la sangre que nosotros vayamos a transfundir. Muchas gracias, químico. Y bueno, Bien, también hay una gran variedad de comentarios con muchas felicitaciones. Muy buena plática, excelente. Se nota que son expertos. Pues muchísimas gracias. En realidad creo que sí fue un tema bastante interesante para nuestros colegiados. sí, en efecto, un tema de, como comentamos al principio, de mucho interés, es en realidad una, a título personal lo veo como una problemática muy importante en el área hospitalaria. Sí, donde en hospitales donde tenemos pacientes hematológicos, oncológicos, que hacen allá deterioro importante a nivel sanguíneo, hay que transfundirlos y multitransfundirlos y a todas en incompatibilidad. Entonces es un problema que pues se nos presenta de diario, ¿verdad? Importante es, como mencionaba el químico, ¿verdad? Que creo que de alguna forma, vamos a decir que por la urgencia de la transfusión, obviamos o evitamos algunos detalles, ¿no? Pero es importante lo que mencionaba, sobre todo el referirles o darle los antecedentes de la persona, del paciente a que vamos a transfundir, porque eso de alguna forma puede orientar y ayudar mucho a la parte química en este caso, ¿verdad? Para tomar la mejor opción y saber para dónde realizar las pruebas pertinentes que consideren en su momento, ¿vale? Pues agradecemos. Antes de despedirnos, ¿verdad? Quiero mencionarles de la asistencia que tuvimos, ¿verdad? Casi 800 personas enlazadas de toda la República y enlazados de diferentes países, de El Salvador, de Ecuador, de Guatemala. Tenemos gente de Honduras, de Estados Unidos, de Nicaragua, de Colombia, de Cuba, ¿sí? Entonces la participación ha sido buena, es interesante, y es lo que tratamos en estas sesiones de hacer interesante, con temática que impacte mucho a nuestra práctica clínica en la medicina interna. Doctor Ramón Alejandro Martínez Hernández, de nueva cuenta, el Colegio de Medicina Interna de México, Químico Manuel Vázquez, les agradecemos su participación, ¿verdad? El tiempo que dispusieron para, pues, grabarse y enlazarse, ¿no? El tiempo que nos brindaron para, con su expertise, en apoyarnos, insistimos, en la temática de mucha importancia, como es la terapia transfusional y sobre todo la incompatibilidad que se tiene a la hora de. Pues muchas gracias y agradecemos su participación. Muchas gracias por la invitación y pues reiteramos, como mencionó, la comunicación es lo que mencionó, es muy importante entre nosotros los médicos y el personal, en este caso los bancos de sangre, ¿verdad? Sí, Muchas gracias. claro. Pues por mi parte también quiero agradecer la oportunidad que me dan de participar y de alguna manera decirles cuáles son nuestras necesidades, ¿verdad? Y que sepan que pueden contar con nosotros como laboratorio, que se acerquen, que es necesario formar ese trabajo en equipo, ¿verdad? En beneficio de nuestros pacientes. Claro, sí, sí es muy importante el trabajo conjunto. Finalmente, pues ahora sí que todos los hemoderivados salen del banco de sangre, tratados por los químicos en este caso, ¿verdad?
Y pues bueno, nos despedimos. No quiero hacerlo sin antes recordarles que estamos ya próximos a casi 2 meses de nuestro evento, primer evento insignia del Colegio de Medicina Interna, que es el curso internacional, el cual se llevará a efecto en la ciudad y puerto de Mazatlán. Les esperamos. Un programa de verdad de mucho impacto, un programa de muy alta calidad, muy alta calidad académica. Esperamos contar con su presencia para tal evento. Leslie. Pues nada, muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que estas sesiones son para ustedes. Los invitamos a que nos acompañen miércoles con miércoles a las 8 de la noche. Como bien lo dice Julio, la idea es buscar temas actuales, temas interesantes, temas que sobre todo nos sean muy útiles y pues nos vemos en Mazatlán. Cualquier duda, cualquier información que requieran acerca de este curso internacional, pueden solicitarla a través de todas las redes del colegio. En el caso de las filiales o, bueno, todos los asistentes que nos ven fuera de la Ciudad de México pueden acercarse a la filial de cada estado también para que obtengan información y nos acompañen. Así es. Todos son bienvenidos a Mazatlán. Doctor Así es. Químico, muchas gracias de nuevo. Hasta la semana próxima.